Muy bien, ahora sí. Vamos a comenzar entonces, como decíamos, con esta capacitación que quedaba pendiente para todos los asistentes a la capacitación presencial que llevó a cabo el licenciado eh, Rolando Flores, ¿no? Entonces, el mismo capacitador va a estar presente ya el día de hoy para continuar con este proceso. Bien, entonces le doy la palabra, estimado Rolando. Bien, no sé si me escuchan, me confirman ya cómo se Sí, escucha. se escucha todo muy bien. Ya, si no Perfecto. escuchan, entonces para tomar otra señal más. Bien, para Ya, compartir la muy pantalla bien, estoy habilitando en este momento. ya, Listo, adelante, por favor. muy bien. Entonces, muy buenas noches a todas y a todos los colegas aquí que están en el proceso de preparación para esta institucionalización de esta gestión hasta 3 años para allá. Entonces, vamos a tener dos momentos en esta sesión virtual, ¿ya? Primero vamos a dar la parte general, es decir, para la elaboración del proyecto de gestión académica, de manera que conozcamos la estructura. De hecho, muchos ya han debido hacer lectura de aquello, pero la parte general y luego vamos a pasar a una parte práctica de qué elementos necesitamos para construir nuestro proyecto de gestión académica institucional y en el cargo específico de director de unidad educativa, ¿ya? Y ahí seguramente van a haber muchas preguntas, dudas, que al finalizar el ejemplo vamos a absorber esas preguntas, ¿ya? Eh, de hecho, en el proceso yo creo que van a ir observando más bien aspectos que son fundamentales para la elaboración de este proyecto de gestión académica. Entonces, uno, es necesario conocer que para el proceso de institucionalización al cargo de director de unidad educativa, hay esta exigencia, es un requisito más en una tercera etapa donde tenemos que elaborarlo de manera personal y a recomendación y con la experiencia que ya se ha tenido en el examen de ascenso, es necesario que nosotros seamos muy conscientes del documento que vamos a enviar, colegas. De pronto caemos en la tentación de delegar, digamos, esta actividad de realizarla, entonces hay que tener mucho cuidado, colegas. Entonces, a partir de la documentación misma de este proceso de institucionalización, nace y está señalado en el artículo 25 mismo del documento oficial que señala de este proyecto de gestión académica institucional y curricular, donde señala que esta propuesta debe contener y debe presentar el postulante para acceder a un cargo determinado. Y esto debe estar enmarcado en ciertos parámetros y orientaciones que en esta sesión las vamos a conocer a detalle. Entonces, ese es un aspecto fundamental. Es requisito para nosotros para este proceso que estamos viviendo. Ahora, para los cargos a director o directora de unidad educativa o centro de educación alternativa, tenemos que observar lo siguiente y no confundir con otros cargos que están arriba en el mismo documento, donde para nosotros el examen de competencias se va a valorar en un puntaje de 100 puntos, pero se va a ponderar 45 puntos. La calificación de méritos sobre 400 puntos, pero la ponderación 45%. Y esto importante, la presentación del proyecto, que es de un puntaje a 100 puntos, pero va a ser ponderado en un 10% y hace un total del 100% en ese momento. Ya, entonces, para que tengamos presente de cuál es la valoración de nuestro proyecto de gestión institucional. El primer elemento que señala el documento como tal, señala que este proyecto de gestión institucional debe estar orientado, es decir, tiene que tener la mirada en el foco de la realidad educativa. Es decir, no puede ir a otro contexto, tiene que estar enmarcado netamente en el contexto boliviano.
Ya, para que no haya malas interpretaciones, mala comprensión, sugiero yo no hacer, digamos, en ciertos parafraseos del mismo documento que vamos a desarrollar, tomar en cuenta, digamos, la realidad de contextos de nuestros países vecinos. Eso en la medida de que no vaya a confundir de que nosotros estamos tomando en cuenta otra realidad. Entonces, netamente la realidad boliviana, pero esta tiene que estar congruente, dice, con tres documentos base, colegas. Tres documentos que deben ser leídos y releídos para nosotros, que de hecho ya han debido estar siendo observados por cada uno de ustedes, donde al primero me refiero al Plan de Desarrollo Económico y Social, el otro documento que es de los Objetivos del Desarrollo Sostenible y finalmente las líneas de acción prioritarias del Ministerio de Educación. En más concreto, estos documentos son los siguientes. ¿Ya? Se ve también, se está compartiendo, ¿sigue? Por favor, me dicen si se está compartiendo, ¿sigue? Sí, sí. Muy bien, a los documentos que me estoy refiriendo, colegas, es a estos documentos. Les decía, uno, el Plan de Desarrollo Económico y Social es este documento, es el que ustedes han debido observar en la bibliografía que les han entregado. Este es el documento que tiene que ser considerado para elaborar nuestros proyectos. El siguiente documento es los objetivos del desarrollo sostenible. Aquí está, estos son los objetivos. En cada uno de estos documentos se añade también esto de las líneas de acción prioritarias del Ministerio de Educación. ¿Ya? Ahora, no se van a hacer mucho problema, ya en el momento de explicarles, haré notar que de cada uno de estos documentos, a excepción de este que están observando, en los otros hay que priorizar en el aspecto educativo. Hay que poner nuestro foco de atención en el aspecto educativo y que enseguida vamos a trabajar en el momento de brindarles el ejemplo, ¿ya? Entonces, tomando en cuenta estos tres documentos, dice, vamos a proseguir a mencionar indicadores y proyectar resultados. Tienen que observar lo que estamos viviendo en el contexto educativo, pero aquí tiene que estar enmarcado en el contexto educativo donde nosotros estamos postulando. Yo, maestro, a ver, estoy postulando para ser director de unidad educativa en el distrito de Villa Charcas, digamos, para el caso, o estuviese postulando para el distrito educativo de Sucre. Entonces tengo que considerar la realidad del distrito educativo. No se van a ir a lo más específico, a unidad educativa, porque muchos de pronto están, sí, en el cargo, en función, otros van a ingresar. Pero esos que van a ingresar van a desconocer precisamente. A ver, yo no conozco la realidad más concreta de lo que es en la unidad educativa Juana Azurduy de Padilla, digamos, de la ciudad de Sucre. No, por eso es que esto se está enfocando y en el documento mismo señala al distrito educativo, ¿ya? Entonces, al distrito educativo donde nosotros estamos postulando. Y ahí deben de incorporar recursos, algunos elementos, por ejemplo, que son considerados como para la parte evaluativa, pero tienen que focalizarse en lo que es la calidad educativa en el sistema educativo plurinacional. Es decir, el proyecto que nosotros vamos a elaborar va a contribuir a que si en el distrito educativo de Yotala hasta la fecha se ha ido trabajando con ciertas debilidades, si yo estoy postulando a ese distrito, entonces veré de qué manera vamos a mejorar en ese contexto educativo, en ese distrito educativo. Entonces, en el ejemplo ya veremos más claro ese aspecto, pero tiene que estar focalizado de ese modo. Punto esencial aquí es tomar en cuenta estos tres documentos, colegas. Cuidado, vayamos a olvidar y en el documento normativo mismo de este proceso de institucionalización señala considerar estos tres documentos. Entonces, necesariamente que de estos documentos tienen que salir
nuestra propuesta misma, considerando los aspectos que vamos a trabajar en adelante. El siguiente aspecto habla de que para los cargos a dirección, el proyecto de gestión institucional debe tomar en cuenta lo que les decía, la jurisdicción distrital, ¿ya? Esto proyectando el trabajo que vamos a tener, lo que les decía, en Yotala en adelante, sea 2024, 2025 y 2026. Y la estructura es clara. En algunos talleres me han preguntado, me decían, ¿siempre tiene que tener esa estructura, dicen Rolando? Sí, porque así está establecido en ese documento para este proceso de institucionalización, colegas. No vayamos a ser, claro, en el momento de construir nuestros documentos, tenemos siempre esa tentativa de hacer modificaciones. Entonces, como señala, ya está un documento aprobado, inclusive por nuestros entes superiores en cuanto al magisterio mismo, es necesario tomar en cuenta aquello. Donde considera un primer elemento el diagnóstico. ¿Ya? El diagnóstico, que es el proceso de identificar, analizar y priorizar las necesidades, problemas, potencialidades de la jurisdicción. Es decir, digamos, si yo postulo para Yotala, tengo que conocer las problemáticas que tiene ahí, las necesidades y las potencialidades. Pero el elemento esencial, colegas, es priorizar. Pueden tener, qué sé yo, 10 problemas, 10 problemáticas tal distrito, que quiero hacer esto, el otro, pero ¿por qué te señala priorizar? Porque tenemos que ser congruentes en el tiempo que estamos presentando para el tiempo que estamos presentando nuestro proyecto. No es posible que nosotros podemos hacer, como dicen en algún momento, maravillas, pero es necesario tener en cuenta y tener una congruencia en cuanto al tiempo mismo, ¿ya? En cuanto a la jurisdicción. Eso en cuanto a, dice, datos cuantitativos, cualitativos del distrito y al cargo que postula a partir de una lectura crítica de la realidad educativa. Ahí es el detalle, en lo cuantitativo alguna vez. Algún colega me decía, pero si yo quiero postular a la unidad educativa X y no sé yo los datos, no sé ni cuántos estudiantes, por eso, colega, el punto es a la jurisdicción distrital. Entonces, ahí sí, de una mirada más externa, puedo conocer las unidades educativas. Ahí conocemos la unidad educativa que tiene mayor demanda, menor demanda. Esta es una unidad educativa de pronto promedio en este distrito. Tampoco estamos yendo a una unidad educativa que es de total desconocimiento, es decir, yo no conozco una X unidad educativa. En este momento ya estamos apuntando a cierta unidad educativa, entonces es necesario tomar en cuenta ese aspecto, porque la realidad educativa que tiene el distrito de Yotala no va a ser el mismo en la realidad educativa que tiene de pronto la ciudad Quillacollo en Cochabamba. No es la misma. Tiene distintas realidades, distintas problemáticas. No hay demasiada deserción, hay trabajo en cuanto a los estudiantes, o hay problemas en cuanto a las bebidas alcohólicas, peligros en el contexto. A eso se está refiriendo en cuanto a la jurisdicción distrital misma. Entonces, en el diagnóstico, primer elemento que hay que considerar y tomar muy en cuenta, colegas, es uno, debemos conocer primero los problemas que se tienen, posteriormente las necesidades que tiene y las potencialidades. Pero estas tienen que ser priorizadas, colegas. Importante, priorizadas para abordar ya nuestro proyecto como tal. Entonces, en adelante, observaremos que el siguiente elemento que nos pide y la siguiente cualidad del mismo documento es que nosotros debemos hacer nuestra propuesta. Y esta propuesta está enmarcada igual así de manera estratégica, compuesta a partir de un objetivo general y los resultados que estamos esperando. Ya esos dos elementos están en la matriz misma que enseguida vamos a compartir,
donde la propuesta debe estar compuesta por los siguientes elementos. Esos dos elementos no deben de faltar: el objetivo general y los resultados esperados, que es la parte más extensa del documento en sí. Entonces, el objetivo debe expresar lo que se pretende lograr en el periodo de la gestión. Entonces, tomando en cuenta las necesidades, las problemáticas, las potencialidades, veré el objetivo que yo tengo para de pronto mejorar la calidad educativa en el distrito de Yotala, como les decía en el ejemplo. Y los resultados esperados van a estar en base a ciertos ámbitos que también el documento lo expresa, ¿ya? Es decir, que se pretende alcanzar de acuerdo al distrito educativo donde nosotros estamos postulando. Asimismo, este documento estará en base a ciertos aspectos, y esos aspectos son los ámbitos que debemos considerar. Uno, enfocado en lo que es la calidad educativa, es decir, al logro de los aprendizajes, la cobertura mismo de estudiantes reprobados, incidencias en cuanto a la deserción escolar. Eso es un ámbito que debe ser considerado en el documento, sí. Segundo ámbito es la educación inclusiva, es decir, para la población de estudiantes con discapacidad o que tuvieran dificultades de aprendizaje o el talento extraordinario para el caso. Además, una educación intracultural, intercultural y plurilingüe. Aspectos que en el documento que les señalaba del Ministerio de Educación, ahí nos va a poder clarificar estos ámbitos que les estoy mencionando. Una educación científica, técnica, tecnológica, productiva y territorial hacia la industrialización. Un tema, por ejemplo, focal, por ejemplo, que se está llevando adelante es promover acciones hacia la construcción de una educación científica. El quinto ámbito es la formación artística para la diversidad cultural. Esto ya señala claramente solo para cargos de instituciones de formación artística, por si acaso. En el documento en general señala este punto, pero también lo aclara donde dice solo para cargos de instituciones de formación artística. Es un punto, por ejemplo, que igual colegas ya me han preguntado anteriormente, me decían, ¿y cómo nosotros vamos a trabajar en este ámbito? Es más un ámbito de especialidad, por eso es que el documento señala aquello. La erradicación de la violencia en educación, ¿ya? Es decir, pormenoriza el hecho de que no debe existir ningún tipo de violencia al interior de las unidades educativas y el mismo distrito al que estamos postulando nosotros. Entonces, eso va a dar connotación al documento igual normativo que ya seguramente han podido revisar. Entonces, ahí nos va a dar mayor expectativa en cuanto al planteamiento de nuestra propuesta. Además de la gestión educativa institucional con participación comunitaria y democrática con actores educativos. Eso señala que nuestra propuesta deba de coexistir la incorporación de la comunidad de madres, padres de familia y de la comunidad en general en el aspecto educativo en el distrito al que estamos postulando. ¿Ya? Entonces, estos ámbitos son del mismo modo que le decía al colega, es necesario tomarlos en cuenta para el trabajo mismo. Y un tercer aspecto también de este documento son los indicadores, ¿ya? Indicadores que nos van a permitir medir cuantitativamente el avance y los logros en los resultados esperados. Las acciones también que vamos a realizar que nos van a permitir el logro de los resultados que estamos esperando. Es decir, digamos que en la comunidad, en Yotala más bien, en el distrito de Yotala, hay problemas en cuanto a problemas de violencia de pronto en el distrito. No estoy diciendo que fuera cierto, estoy dando un ejemplo. Entonces, ¿qué acciones nosotros vamos a realizar para que se mitigue esas acciones, para que se disminuya aquello progresivamente en el periodo que nosotros estamos postulando para el proceso de institucionalización presente? Entonces, enseguida en la tabla es más concreto. Entonces, esos documentos que se han ido señalando se resumen en este documento mismo, ¿ya? Donde está presente todos esos elementos que les había mencionado. Es decir, que la formulación de la propuesta deberá basarse en la siguiente matriz.
Es decir, este es el esquema que tenemos que llenar para enviar nuestro documento mismo como tal, colegas. No hay otra forma, otro documento. Este es el documento donde se resume. Uno, están presentes los ámbitos, ¿ya? Estos ámbitos que estarían compuestos por estos ámbitos y estos puntos que había señalado anteriormente. Fíjense, están los 6 aspectos: calidad educativa y cobertura, educación inclusiva, educación intracultural, educación científica, y el aspecto en cuanto a la formación artística solo para las instituciones que corresponda a esa parte. La erradicación de la violencia y la gestión educativa institucional con participación comunitaria y democrática. Entonces, en base a estos ámbitos, enseguida el ejemplo lo llevaremos, se realizará el proceso de diagnóstico, que el proceso de diagnóstico es netamente tomar en cuenta las problemáticas, las necesidades y las potencialidades, pero estas deben ser priorizadas, como señala el documento mismo. A partir de eso, al realizar y trabajar en cada uno de los ámbitos, en el ejemplo vamos a tener más claro, realizamos nuestra propuesta formulando un objetivo general, ya en base a la tendencia misma, a la orientación que hemos tenido a la construcción de esta nuestra propuesta. Estará sujeto las acciones que vayamos a desarrollar. Aquí tendrían que contener todas las acciones, los indicadores y finalmente los resultados esperados. Esa es la matriz base y es la única en el documento mismo, ¿ya? No construyamos la recomendación, otro documento que de pronto nos va a confundir o de pronto rechacen nuestro documento como tal por el hecho de no estar en base al documento oficial que se ha comunicado para la construcción de nuestros proyectos. Asimismo, necesitamos recordar que la presentación y defensa de este proyecto institucional debe estar en relación al cargo que postulamos. Es decir, dependiendo del cargo al que estamos postulando, consideramos la jurisdicción y tomamos en cuenta que si nosotros tenemos, es lo que me preguntaba, si tenemos defensa nosotros como directores de unidades educativas postulantes o no. Y el documento lo señala de manera clara que no se hace la defensa, únicamente es la entrega para el cargo, ¿ya? Y cumpliendo el formato, el esquema mismo del documento en sí. Y el formato de ese proyecto dice que no debe exceder 15 páginas, ¿ya? Personalmente considero que de pronto al momento de construir va a querer exceder las 15 páginas, pero nos regiremos en el documento mismo. Eso en el ánimo debe estar de hacer una verificación del documento mismo. Pero eso es en la extensión del documento mismo, sin contar carátula, índice, resumen ejecutivo, bibliografía y anexo. Eso es ya más complementario para el documento en sí. El documento en sí solo debe de contener 15 páginas, señal. ¿Ya? El otro elemento y aspecto fundamental es que el proyecto debe de estar cumpliendo este formato, colegas, ¿ya? Y aquí lo señala también en una nota, en el mismo documento, ustedes lo han debido observar y si no, hay que volverlo a revisar, donde dice la omisión de las características citadas, dice en los parágrafos precedentes, será tomada en cuenta para la evaluación. Ya no nos dice que nos van a anular, pero implícitamente eso está dando a entender, o sea, rigiéndonos en la estructura misma, donde dice en hojas tamaño carta, el tipo de letra Arial 11, un espaciado interlineal sencillo, los márgenes, la numeración y los anexos que van a estar posteriormente en nuestro documento, ¿ya? Entonces, para ese efecto, nos está mostrando de que en casos para nosotros, como director de unidades educativas, que postulan a direcciones de unidades educativas, solamente es la entrega y en la estructura mismo que hemos señalado. No debe estar en otro tipo de estructura que no vaya a ser la pertinente. Entonces, inclusive ahí está la puntuación, ya similar a la que fue en el examen de ascenso, ¿no?
Formato según directrices, 10 puntos, señala, ¿no? La redacción y ortografía, 10 puntos. El uso de estadísticas, indicadores oficiales del Ministerio de Educación, 10 puntos. Quiere decir que deben considerar, de pronto nosotros hacemos nuestro documento de manera netamente literal, entonces no van a estar cualificadas este alcance de 10 puntos, colegas. Eso en un total de 100 puntos, lo que va a ser el total de 10 puntos en, en la finalización a la presentación. Entonces, consideremos estos aspectos. De pronto, tenemos un buen documento, pero hay fallas en cuanto a redacción ortográfica, digamos. Entonces, ahí nos van a disminuir de pronto en el ámbito de coherencia. Entonces, está señalando muchos aspectos que tenemos que tener en cuenta, colegas, al momento de realizar nuestro proyecto. Entonces, eso es en cuanto a la estructura, así la manera más formal, y la recomendación mía, lo que puedo decir es que ustedes vean este documento, que es el reglamento de convocatoria, vean el documento oficial, siempre colegas, siempre el oficial, está, igual está en la página del CISEP, donde ingresamos personal docente o administrativo. Están algunos aspectos de pronto también necesarios a considerar, pero a lo que me iba, al documento en sí como tal, en la estructura misma para la elaboración de nuestro proyecto de gestión, es base tomar en cuenta la estructura. Ahora, continuamos con lo que es la matriz, es decir, de qué manera vamos a construir nuestro documento, ¿ya? ¿De qué manera vamos a construir nuestro documento? Lo vamos a hacer primero considerando estos 3 documentos normativos, ¿ya? Y por si acaso les voy a compartir nuevamente, seguimos teniendo un espacio, estos 4 documentos que los ven en el escritorio, ¿ya? Deben ser leídos, colegas. Uno, según lo que nos señala el Plan de Desarrollo Económico y Social, ¿ya? Los objetivos del desarrollo sostenible, ¿ya? Que es para la educación al 2030. Y finalmente, y el que considero el más prioritario, porque de aquí devienen muchas problemáticas, muchas necesidades, de pronto la potencialidad misma que se brinda a nivel nacional, pero de ahí devienen las realidades que tenemos en los distintos contextos, ¿ya? Estos 3 documentos son necesarios al momento de elaborar. Primero, es bueno señalar los aspectos. A ver, vayamos con este primer documento, que es Bolivia al 2025, primero la educación, líneas de acción prioritarias del Ministerio de Educación. Entonces, de estos documentos, de este primer documento, nos vamos primero a recuperar y mejorar los aprendizajes. Y esto, en el momento que nosotros vayamos a elaborar nuestro documento, va a estar en base a esta matriz, donde está, perdón, los aspectos en cuanto a los ámbitos estratégicos. Primero vamos a llenar los ámbitos y vayamos con el primer ámbito, que es calidad educativa y cobertura. A ver, para ir más en concreto, cuando nos referimos a calidad educativa, es el escenario más amplio y más concreto donde la educación se muestra como tal. Aspectos que son ligados en cuanto a la mejora de la calidad de los procesos educativos, mejora en cuanto al personal mismo que trabaja en educación, mejora en cuanto a la gestión misma, niveles de coordinación, factores que inciden en el plano educativo y que de pronto mejoran o disminuyen la calidad en la oferta académica misma que se da en las unidades educativas. Y el otro aspecto que señala, y al plantearme este escenario me está señalando el de cobertura, es decir, el escenario de permanencia, por ejemplo, que tienen los estudiantes, o la manera en que el sistema educativo llega hasta contextos más alejados en el territorio nacional. Ese es un aspecto fundamental. ¿De qué manera la educación
brinda un escenario de manera igualitario a toda condición social que exista, digamos, en un determinado contexto. Es decir, ¿cómo permito que los estudiantes puedan acceder a la educación? ¿Cómo permito que estudiantes que trabajan en el día tengan también un espacio de tiempo para acceder a la educación? Entonces, eso está señalando lo que es calidad educativa y cobertura. Es decir, que aquí nosotros tenemos que focalizarnos en eso. Ya habrá momento y en los siguientes indicadores, fíjense, miren los siguientes indicadores, de focalizarme en lo que es educación inclusiva, de lo que es una educación intracultural, intercultural. Entonces ya existirá el momento que nosotros vamos a trabajar en torno a aquello. Asimismo, estará presente una educación científica, técnica, tecnológica, productiva y territorial. En el distrito educativo donde nosotros estamos postulando, estará presente aquello. El otro aspecto es la erradicación de la violencia en educación. La gestión educativa institucional con participación comunitaria y democrática. Fíjense, entonces es base tomar en cuenta este primer ámbito y de ahí van a disgregar, fíjense, los otros ámbitos, por eso seguramente colocan en esta lógica como primer ámbito estratégico. Y a continuación, ¿qué se hace? Agarramos primero los problemas. Ya como ejercicio siempre planteen eso, los problemas que existen y siempre es bueno trabajar eso a la par para que no haya confusión en cuanto a problemas, necesidades y potencialidades. Fíjense, aquí está resumido ya en la matriz, donde dice problemas, necesidades y potencialidades priorizadas. Entonces, de los muchos problemas que existirá en el distrito de Yotala, vamos a únicamente puntualizar una problemática, una necesidad y una potencialidad. ¿Ya? Entonces, voy a priorizar, o sea, las que considero las más fundamentales y de hecho hay que atacar inmediatamente una vez asumiendo el cargo. Eso se está refiriendo. Y en el siguiente cuadro, y esto es continuo para esto, a partir de un problema. Y ese problema, a ver, lo vamos a identificar ahora. Un problema. Como les decía, vamos a tomar en cuenta estos tres documentos, ¿ya? Tomando en cuenta aquí, un aspecto es, dice, recuperando a los estudiantes que dejaron parcial o totalmente sus estudios, ofreciéndoles apoyo y condiciones para retomar, permanecer y concluir, dice. Esto es en el contexto, dice, mira, está señalando, recuperar y mejorar los procesos de aprendizaje. Para este caso, este aspecto está pormenorizando este elemento en nuestra rejilla. Fíjense. Este sería el de calidad educativa o cobertura estaría presente. Cobertura. El hecho de que nosotros brindemos el escenario a los estudiantes para que puedan volver al escenario educativo, de que puedan permanecer. Estamos dando nosotros una respuesta de manera inmediata a este problema que se va viviendo, es decir, a la cobertura mismo que nosotros vamos a brindar. Entonces nosotros ya podemos tomar esta idea para construir las problemáticas que estamos viviendo. Decir, ¿qué problemática? A ver, si fuese el caso en el distrito de Yotala, de que existe estudiantes que abandonan los centros educativos en el distrito a razón de problemas económicos o o salen de pronto a trabajar o ser responsables de esos momentos. ¿Qué condiciones nosotros vamos a brindar para que sea un poco, se brinde la accesibilidad y la permanencia al sistema educativo como tal? Entonces, miren, aquí nos están saltando ideas, generando condiciones en todos los centros educativos para garantizar la bioseguridad y alimentación adecuada, así como condiciones de seguridad ciudadana y de infraestructura accesible a todas y a todos. Otro aspecto, mira aquí, que es un aspecto plus de esta gestión, por ejemplo, y la anterior es fomentar la lectura y mayores niveles de comprensión lectora en todas las lenguas oficiales del Estado plurinacional.
promoviendo la escritura, dice, desarrollando el pensamiento lógico-matemático. Son aspectos que nos van a permitir construir nuestro proyecto como tal. Entonces, aquí otro aspecto, en el segundo punto, habla de fortalecer las condiciones para la calidad educativa. Dice, miren, actualizando participativamente los currículos de todos los subsistemas y niveles de acuerdo al nuevo contexto social, las proyecciones como Estado plurinacional y los avances de la ciencia. Operativizando la armonización efectiva del currículo en este caso, garantizando la transitabilidad de los currículos, monitoreando permanentemente los logros de aprendizaje de cada estudiante, realizando ajustes a los procesos de aprendizaje con base en la información solvente a los logros de aprendizaje, fortaleciendo las políticas de profesión docente vigentes centradas en un sistema integral de formación de maestras y maestros, o sea, la permanente mejora de las condiciones laborales y el respeto por la especificidad de una carrera docente. Entonces, aquí en este documento que nos han planteado, hay un escenario que nos permite reunir ideas, por ejemplo, para el trabajo, ¿ya? Para el trabajo que enseguida lo vamos a dar como punto base y construir nuestra propuesta. Otro aspecto es, dice, colocar la educación en el centro de atención y la acción social. Sí, en el distrito de Yotala, por ejemplo, es conveniente eh, trabajar poniendo información educativa a disposición de investigadores, académicos, periodistas y población en general. Esto ya es más en cuanto a documentos que nos están permitiendo ver si realmente nuestra educación ha mejorado, está mejorando, promoviendo estudios e investigaciones, dice, publicando y difundiendo. Esto ya más para un aspecto en cuanto a reunir la información necesaria y pertinente para conocer la mejora de la calidad educativa ya en general. Entonces, estos aspectos nos van a permitir trabajar aquello. Ahora vayamos a este siguiente documento, donde habla del Plan de Desarrollo Económico y Social. Y en este documento, como ustedes podrán observar, un documento de 212 páginas, ¿ya? Nos vamos a ir directamente, si no me equivoco, es la página 116, donde empieza a hablarnos de lo que es la educación. Aquí está. Lineamientos en cuanto a política en educación, que es el eje 5, donde nos habla la educación, investigación científica y tecnología para el fortalecimiento y desarrollo de capacidades y potencialidades productivas. El eje 6, por ejemplo, ya habla más en cuanto a lo que es salud, reforma judicial y cada uno, este documento es a nivel nacional y está enfocado en cada, diría yo, eje y un campo de acción determinado. El eje en este documento, por ejemplo, en el eje 1 va más a lo que es economía, 2 al proceso de industrialización, ¿ya? 3 habla de seguridad alimentaria, turismo. 4 profundización. Y específicamente y en concreto para nosotros, colegas, está este documento. En algún momento igual me señalaban, colegas me decían, pero el documento es amplio, ahora ya, ¿qué ejes vamos a tomar en cuenta? Tomar en cuenta este eje en cuanto a educación. Se trata de que nuestro proyecto vaya a hacer las mejoras necesarias en cuanto a este eje. Entonces, ¿qué señala este eje? Y en extenso, ustedes lo van a poder observar en el documento mismo, pero puntualiza estos aspectos que son. Uno, miren, señala garantizar el eje. Voy a ampliar esta parte, colegas, que no se está observando muy bien, pero en el documento normativo, en el eje 5 mismo, que es como tal, nos está señalando este aspecto, ¿ya? Entonces, donde nos dice uno, garantizar el ejercicio, dice, del derecho a la educación integral, intercultural y plurilingüe con calidad y sin discriminación de raza, origen, género, creencia y discapacidad en todo el sistema educativo. Ese es un primer aspecto. Te está señalando, te pide garantizar el ejercicio. Será una problemática en el distrito de Yotala, como les decía, que de pronto a ciertas unidades educativas no pueden ingresar estudiantes que vienen del área rural. ¿Existirá eso?
Existirá que en ciertas unidades educativas solo deben ingresar solo varones en tal unidad y en otras solo damas. Existirá que en tales unidades educativas o en todo el distrito de Yotala no se promueven, no hay acciones de manera directa en cuanto al trabajo de lengua. Existirá una educación integral que implica brindar condiciones plenas a los estudiantes en cuanto a salud, alimentación. Entonces, esos aspectos están en cuanto a este primer punto del eje 5, en cuanto a este documento que nos pide en el Plan de Desarrollo Económico y Social a la gestión 2021 a 2025. Entonces, de ahí también pueden estar surgiendo las problemáticas que se tienen en el distrito. Punto 2. Señala articular y promover la educación especializada, la investigación y la innovación tecnológica orientada a fortalecer las capacidades y potencialidades productivas con enfoque de identidad y promoción del consumo de la producción nacional. Ahí más orientada hacia una educación productiva, ¿verdad? Eso ya, conociendo también el contexto de Yotala, estoy dando un ejemplo, si realmente se está materializando, se está trabajando lo que es el bachillerato técnico humanístico, como ustedes conocen. Es decir, si se está trabajando en esa línea o falta potenciar esa parte, o falta de pronto capacitar más al personal docente. Eso son líneas de acción que nos van a permitir tomar en cuenta ese ámbito número 1, que es el de la calidad. El tercer punto de este documento es tomar en cuenta investigación, ciencia y tecnología al servicio de la producción nacional para optimizar los procesos productivos e incrementar la productividad con miras a la industrialización y sustitución de importaciones. Aquí en concreto es que si nosotros estamos incorporando la ciencia en la práctica educativa, si en el distrito de Yotala se van utilizando recursos tecnológicos, se promueve la investigación en cuanto a la mejora de la calidad misma educativa, no solamente por estudiantes, sino también por personal docente, en eventos culturales, ferias, reuniones donde se habla de estas temáticas. ¿Existirá o no existirá? Entonces, si no está existiendo aquello, ya en mi propuesta tengo que ir construyendo esa idea. Y el último aspecto dice, impulsar la explotación de la inteligencia artificial aplicada desde el gobierno dice, electrónico para la implementación de políticas públicas a través del uso intensivo de las TICs. Es decir, de manera más puntual, si las tecnologías en la práctica educativa se están implementando, si con la experiencia que tuvimos de las CUAS en las unidades educativas se está dando viabilidad a esto, se está mejorando o no, o de pronto nuestro personal docente ya no está manejando de pronto estos recursos, ¿qué está sucediendo? Entonces de ahí están viniendo y vamos a poder identificar y focalizar las problemáticas que tenemos en el distrito donde estamos postulando. ¿Ya? No se vayan a hacer mucho problema, no se vayan a reducir tampoco a la idea, porque la idea tiene que ser amplia y general. No puede reducirse netamente a una unidad educativa y así está focalizada, colegas. Entonces, este segundo documento igual es base y tendríamos que tener presente ese escenario. El siguiente documento dice el objetivo del desarrollo sostenible. Y en este documento, que tiene 36 páginas, nos habla también del el punto clave en cuanto al objetivo del desarrollo sostenible en educación. Entonces, para este aspecto, de donde nos vamos a sostener para la construcción de nuestro documento mismo, porque este es un documento ya también elaborado conjuntamente con ONGs, donde hay una mirada más amplia, donde se aborda una agenda para la educación misma como tal, donde habla este aspecto. Uno, miren, aquí podemos observar, donde nos habla de una educación de calidad. Y recordarán ustedes, hay un escenario, en un ámbito que nos focaliza eso, que nos señala una educación de calidad. Nos está planteando, voy a ampliar esta parte, nos está señalando esta educación de calidad, donde nosotros tenemos que hacer mención y subrayar este aspecto.
Dice garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida para todas y todos. O sea, de qué manera la educación que se va brindando en el distrito educativo donde nosotros estamos postulando permite ese accionar, permite mejorar en el contexto mismo. Y de ahí viene que entre las metas está que para el desarrollo sostenible de la educación, no sé si se inscribe, es un acuerdo que se toma en cuenta en cuanto a la educación, que plantea de manera directa, así, y resumida entre sus metas, uno, salud y bienestar, esto, ¿ya? Salud y bienestar en el contexto mismo, en el distrito educativo donde estamos postulando, la igualdad de género, por ejemplo, el trabajo, aquí hay un aspecto donde dice el trabajo decente y crecimiento económico, por ejemplo, la oportunidad en cuanto al distrito mismo, la producción y consumo responsable de la riqueza que se tiene y la acción por el clima, señala. Aquí estos aspectos, por ejemplo, son de manera general, no vayan a tomar en cuenta, digamos, uno de esos aspectos y colocarlo de manera puntual. Pero en cuanto a la educación, así en concreto ahora, al igual que el anterior documento, es necesario tomar en cuenta, porque tiene que ser congruentes, dice. Es decir, tiene que ser congruentes con estos documentos también. Es decir, tomar en cuenta estos documentos. Que la educación es un derecho fundamental y habilitador. Para lograr este derecho, los países deben garantizar el acceso en condiciones de igualdad, en una educación y un aprendizaje inclusivos, equitativos y de calidad. Entonces, estos aspectos igual están contribuyendo al anterior documento que hemos podido observar y nos permiten construir nuestro documento como tal para este proceso. Entonces, estos aspectos son los que nosotros tenemos que considerar antes de construir nuestro documento. Ahora vayamos a realizar un ejemplo. Entonces, tomando en cuenta ya ese foco de atención, podemos observar, no vayamos primero al objetivo, siempre es necesario plantear nuestros problemas, nuestras necesidades, nuestras potencialidades y luego estas tienen que estar priorizadas. Entonces, hagamos un ejemplo. Puede ser el distrito de Yotala, no solamente por nombre, por denominativo, pero no precisamente va a ser según el enfoque que yo estoy dando, pero una problemática puede ser de pronto que no hay acceso, digamos, a la educación a poblaciones del área rural, digamos. No pueden ingresar, digamos, ahí solo están más de ese contexto o en ciudades urbanas. Entonces, ¿qué problema se está viviendo? Ahí tenemos que poner nuestro foco de atención. ¿Qué problema sería el que estuviesen viviendo? El problema sería acceso a la educación en condiciones de, decíamos ciertas palabras, decía equidad, oportunidad, entonces, en igualdad de condiciones podríamos tomar. En igualdad de condiciones, por ejemplo, sin ningún tipo de diferencia, podemos colocar. Es decir, yo estoy señalando que hay de pronto una cierta diferencia, por ejemplo, a recibir a cierta población, digamos, en el distrito educativo donde yo estoy postulando. Entonces, hay esa problemática que se tiene en el contexto. ¿Qué necesidad ahora tendríamos en este contexto? Necesidad de pronto trabajar estos conceptos, estas ideas en cuanto a igualdad, oportunidad, buen trato. Esa es una necesidad que tenemos que nos va a permitir hacer pie de que esas problemáticas las estamos viviendo a razón de que hay esta falencia se está teniendo ahí. Entonces, la necesidad es el conocimiento de no diríamos normativas, conocimiento de oportunidades, podemos colocar, de las y los estudiantes
y comunidad en general podemos colocar. ¿Ya? Conocimiento y oportunidades de las y los estudiantes y comunidad en general hacia el ejercicio del derecho a la educación. Ya puede ser que en ese distrito, y eso pude observar en alguna oportunidad, fue y le dicen, no, aquí no hay esa cobertura. Además, como no conoce tu hijito o tiene estas debilidades, entonces no, vas a probar aquí, es mejor que vuelva nomás al lugar. Y la persona como tal, como no tiene conocimiento, no sabe realmente el derecho que se le está privando, entonces esa se constituye ya en una necesidad que se está teniendo en este distrito educativo, porque si conocieran realmente no estuviese existiendo. Y eso no solamente es para aquellos que se les vulnera el derecho, sino también para aquellos que han vulnerado ese derecho de los terceros. Entonces, ese es un aspecto necesario y puntual para trabajar. ¿Ya? Estoy colocando así en bien concretito porque esto de problemas, de las necesidades, tienen que ser ampliadas con los documentos que hemos verificado, colegas. Estoy colocando la idea madre en este momento de decir qué problema estoy viendo. O sea, tengo que focalizarme primero, a ver, distrito educativo, y no vayamos a sufrir, a ver, en experiencia les voy a decir, en proceso de institucionalización en la gestión 18, perdón, em, habían colegas que estaban postulando para ciertos distritos, pero desconocían totalmente el contexto. O sea, decía, yo estoy postulando para tal, pero no sé, y eso para los colegas, por ejemplo, que están para la dirección distrital, por ejemplo, era en ese caso. Pero de nosotros, como no vamos a tener un momento de defensa, el documento tiene que hablar, tiene que, en todo momento tiene que estar focalizando el contexto mismo donde nosotros estamos postulando, entonces en el escrito. Ahora, dentro de esto que estamos planteando en el proceso de diagnóstico de lo que son los problemas, necesidades, potencialidades priorizadas, ¿qué potencialidad podemos contar a ver en ese distrito, digamos en Yotala? Hay esto tenemos este problema, hay necesidades, pero de pronto la dirección distrital o la alcaldía, el gobierno autónomo, la salud, o de pronto tenemos también una unidad ahí que se encarga de estos hechos de discriminación. Esa ya se constituye en una potencialidad de que hay esa predisposición de estas instituciones de poder coadyuvar en el trabajo mismo. Hay la predisposición de ciertos equipos de gestores educativos, directores de unidades educativas, que promueven una educación sin ningún tipo de discriminación de pronto. Entonces, eso es lo que tenemos que rescatar aquí y en la propuesta al finalizar va a ser que teniendo estas oportunidades no logramos esto, y en mi propuesta está que vamos a utilizar esto. Entonces están dentro de las potencialidades, podríamos mencionar instituciones, ¿ya? Que promueven una educación sin discriminación y acceso universal a las y los estudiantes. En esto siempre cuando construyan, ya puede ser un poco, se pueden focalizar en el hecho de los niños, yo soy de primaria, yo soy de secundaria. No, siempre utilicen el término de estudiantes, ¿ya? Estudiantes, personal docente, maestras, maestros. O sea, ahí se va a connotar su documento mismo de que ustedes ya están incorporando el hecho de que sea siempre en igualdad de género, haya una equidad misma. Entonces eso traten de construir, colegas, en su documento. Entonces, tomando en cuenta estas problemáticas más bien, las necesidades y las potencialidades, o sea, yo he priorizado esta como una condición esencial que se está dando en este distrito educativo donde estoy postulando. Y eso es en el ámbito de cobertura nada más, o sea, calidad educativa y cobertura. Pueden haber ahora otros aspectos en cuanto a una problemática, pero sin el ánimo de confundirles, pero puedo plantear en adelante otra problemática que estaría encontrando. Entonces, esta problemática sería
yo señalaría como en problemas el problema 1 que yo he encontrado, ¿ya? Y en cuanto a las necesidades, también voy a señalar que esta es la 1. Las potencialidades, igual voy a señalar 1. Es tener el ánimo de que cuando estamos construyendo nuestro documento, no vayamos a tener confusiones, colegas, sino tenga coherencia también, como nos señala. El documento tiene que tener coherencia, no puede estar mezclado, entremezclado o queriendo abarcar de manera general. Entonces, yo lo estoy detallando como aspecto número 1 y en adelante trabajaré mi aspecto número 2. Igual, en ese mismo ámbito, aquí no puedo traer la idea de otro ámbito, sino en este ámbito está calidad educativa y cobertura. Puede ser otro problema que tengo, es que mi personal docente en el distrito educativo de pronto tiene em, otras ocupaciones laborales de pronto. ¿Ya? Pero eso no tiene que traducirse en el hecho de que hay que entenderlos al personal docente, tiene todo derecho de actuar. Nos estamos enfocando a lo que es la calidad educativa. Entonces, nosotros tenemos que enfocarnos. Si hay esa problemática, ¿qué podemos hacer? Entonces, necesitamos que nuestro personal docente se capacite en ciertos días así determinados. Eso implica promover cursos de fortalecimiento, capacitación, encuentros pedagógicos, programación de eventos culturales que nos van a permitir mejorar la formación de los docentes. Y fíjense que en los documentos anteriores que habíamos leído nos habla eso del personal docente, del acceso, de las condiciones en cuanto a los recursos mismos con los que se cuenta, el mobiliario que se tiene también al interior de las unidades educativas, que de pronto en nuestro distrito educativo propuesta está que no tenemos las condiciones. Entonces, eso tiene que ser también considerado como un problema. Frente a ese problema, ¿qué necesidad está quejándose? Y de ahí la potencialidad que tendríamos. Entonces, ese puede ser un problema. Otro, que los estudiantes en nuestro distrito educativo, digamos, en eventos en cuanto a competencias, digamos, en concreto, a ver, y de ajedrez. Y nuestro distrito no ha salido nada. Entonces, de pronto yo estoy tomándolo como indicador de que necesitamos mejorar el nivel de desarrollo en cuanto a las capacidades, potencialidades en el pensamiento lógico matemático. Y eso me va a permitir mejorar la calidad educativa. Entonces, coloco como problemática debilidad, puede ser, ¿no ve? En cuanto a debilidad en las y los estudiantes, en los procesos educativos, en el desarrollo del pensamiento lógico matemático. Puede existir también otro de debilidad en cuanto al conocimiento, manejo de recursos educativos que fortalezcan el pensamiento lógico matemático en las y los estudiantes. Puede estar orientado hacia los docentes. Entonces, esos en concreto tienen que estar irradiados a partir de los documentos que hemos leído anteriormente, colegas. Y focalícense, voy a volverles a mostrar, focalicen siempre su campo de acción en estos aspectos que les había mencionado. De los objetivos de la página 5 y 6, vean, colegas, ¿ya? Es hermoso trabajar con documento íntegro, pero al momento ya de puntualizar, pormenorizar, váyanse a este aspecto. En cuanto al documento del Plan de Desarrollo Económico y Social, váyanse que es nuestro eje, es el eje 5, ya el eje 5, y ahí están en cuanto a las metas, o sea, lo que queremos alcanzar en cuanto a educación. Es un resumen base y en el extenso igual van a poder ver sus caracterizaciones. Y en el documento de líneas de acción, tomen en cuenta lo que contiene en su cinto todo ese documento en extenso, porque aquí están los aspectos que son necesarios. Algunos son de pronto más de cuanto a manejo técnico de pronto, o sea, son competencia más de personal técnico y en algunas sí, en cuanto habla de la gestión, el logro de los aprendizajes, un proceso de evaluación, por ejemplo, que se tiene, digamos, en el distrito educativo, eventos educativos que van a fortalecer los procesos curriculares, por ejemplo, la didáctica mismo de nuestros maestros, de nuestro personal docente. Esos aspectos son los que tenemos que estar ahorita observando y tenemos que focalizar nuestra atención. No podemos estar observando de manera general, colegas.
nuestra focalización tiene que ser a nivel distrito. A ver, si observo al distrito de, como les decía, de Villa Charcas, en este caso, veo ahí qué debilidades se tienen. No hay relación en cuanto a los padres de familia con los maestros, no les apoyan, ¿no? Entonces, ¿qué factor ahí está fallando, digamos? O que hay que los estudiantes se escapan a temprana edad, abandonan la educación. ¿Qué está pasando? O que se están escapando de las familias, hay niveles de violencia. Entonces, esos aspectos nos van a permitir construir el documento como es. Y ahí vamos a poder focalizar y al momento de construir así, hagan este punteo donde van a estar focalizando calidad educativa, educación inclusiva, intracultural, educación científica, por ejemplo, erradicación de la violencia, gestión educativa. Entonces, una vez que ustedes han detectado problemas, necesidades y potencialidades, recién pasan a realizar las acciones. Y en cuanto a las acciones, es necesario que ustedes colocan en cuanto a las problemáticas, por ejemplo, cuál va a ser la acción que ustedes van a realizar. Si no hay un acceso a la educación en condiciones de igualdad, ¿qué vamos a hacer para reducir o mitigar de pleno toda esa condición? ¿Qué vamos a hacer, colegas? Ahí ese es el aspecto que tenemos que construir, ¿ya? Decir, nosotros en este aspecto vamos a realizar la acción de, un ratito, para el formato, ¿ya? Nosotros vamos a realizar la acción de trabajar de manera coordinada de pronto. Vamos a coordinar con las instituciones, ¿ya? Vamos a coordinar con las instituciones y vamos a socializar esto de lleno y como se han hecho en ciertos contextos, ¿no? Vamos a ir en contra de, vamos a promover una educación con igualdad en los medios de comunicación del distrito o lanzaremos publicidad donde dice igual de condiciones para todos y todos somos aquí iguales. Si hubiese esa condición, entonces, ¿qué acciones vamos a realizar? Vamos a hacer trabajo coordinado con instituciones del distrito educativo de, a ver, coloquemos Yotala. Trabajo coordinado con instituciones del distrito educativo de Yotala. ¿Para qué? Para socializar la condición de una educación sin diferencia. ¿Ya? Entonces, esa es una acción, por ejemplo, que yo voy a hacer. Es decir, ¿qué voy a hacer para mitigar ese problema que estoy viviendo? ¿Ya? Y frente a las necesidades que estamos teniendo, ¿qué acciones también vamos a realizar? Ese es el aspecto que tenemos que realizar. Ese es el aspecto que nosotros tenemos que construir aquí, sin diferencia. Entonces, ese escenario tiene que estar así de manera coherente. ¿Cuál va a ser el indicador? O sea, aquello que me va a permitir observar que realmente se está atendiendo, que realmente se está disminuyendo. O sea, ¿qué indicador va a ser? Entonces, el indicador normalmente va ligado a un porcentaje, ¿ya? O sea, nosotros imaginemos que tenemos un 50%, digamos, de esto, este problema está viviendo. Y con la ejecución de estas acciones que nosotros vamos a desarrollar, hipotéticamente, ¿cuánto vamos a mitigar aquello? ¿Cuánto creen que nos permita mitigar esto de trabajar coordinadamente con las instituciones? Porque normalmente en ciertos distritos educativos todos van por su lado, todos apuntan. Eventos culturales, la alcaldía, educación están con sus tareas y de pronto no se colaboran, no coadyuvan. Entonces, ¿cuál va a ser el indicador que nos va a permitir conocer este aspecto en cuanto a las condiciones de igualdad? Entonces, sería el acceso a la educación en igualdad de condiciones, en igualdad de condiciones para
estudiantes, aquí podemos colocar el porcentaje, para podemos colocar 80%. Y esto es relativo. El hecho de que yo estoy disminuyendo ese escenario donde de pronto cualquier estudiante que venía del área dispersa no era de pronto admitida. Y eso se nos da, por ejemplo, en unidades educativas de alta demanda o que están en lugares urbanos de pronto. Entonces, si ese era mi problema que estoy apuntando, un indicador va a ser que existe ya un acceso a la educación en igualdad de condiciones para un 80% de estudiantes en desarrollo progresivo, podríamos colocar, para no decir que solamente nos vamos a quedar con eso, sino que esto tiene que ser progresivo. Ese es un indicador que me va a permitir ver si las acciones que yo estoy desarrollando están atacando al problema como tal, al problema que yo tengo en el distrito educativo como tal. Y en cuanto a los resultados esperados, en cuanto a los resultados esperados, deben ser, ¿qué quiero yo? Quiero una educación en igualdad de oportunidades para todas y todos los estudiantes. Entonces, ese es un factor, por ejemplo, que yo estoy señalando en este momento, en el ejemplo, y es en torno a la realidad que yo estoy observando. Esto es un tanto complejo al momento de puntualizar, porque la mirada que ustedes están teniendo, tienen que hacer primero un punteo de los problemas que tiene, las necesidades que tiene el distrito educativo donde ustedes están apuntando. Ese punteo nos va a permitir ver qué acciones, o sea, qué voy a hacer yo, qué indicadores, o sea, cómo voy a poder notar si realmente se está materializando aquellas acciones. Y finalmente, qué es lo que yo espero, ¿no? ¿Qué es lo que espero? Si tengo este problema, ¿qué quisiera ver en adelante, no? Si en el distrito educativo de Yotala los estudiantes beben de pronto en el nivel secundario en los últimos años están consumiendo demasiadas bebidas alcohólicas, es otra problemática también que está existiendo. Entonces, ubicarla también en el ámbito correspondiente y ver qué acciones, qué indicadores y qué resultados yo voy a obtener. De pronto, los niveles de coordinación con los padres de familia o los niveles de atención de las instituciones que se encargan de aquello. Entonces, esa es la manera. Y si es mi estilo, colegas, les voy a señalar lo siguiente. Miren, eso que hemos señalado en el primer aspecto nada más, en un primer punto, en un primer ejemplo, me permite construir mi objetivo general. Es decir, tengo que tener una mirada. Normalmente nos planteamos un objetivo a partir o preliminarmente que no me ayuda de pronto y después trato de ajustarme, digamos, al objetivo mismo. ¿Cuál va a ser mi objetivo? ¿Cuál es mi objetivo general al lanzar esta propuesta? ¿Va a tener un matiz en cuanto a calidad educativa? Sí. En cuanto a mejorar esta educación inclusiva, sí. En cuanto a mejorar la erradicación de la violencia, la gestión educativa, en mejorar una educación científica, ese objetivo va a ser construido como señala nuestro documento. Vamos a volver aquí. Miren, el objetivo, ¿cómo tiene que estar? Dice, debe expresar lo que se pretende lograr en el periodo de la gestión, dice. Entonces, fíjense, podemos proyectar que esto tiene que tener un alcance mayor en adelante, tiene que continuar todo aquello. Pero nosotros al momento de construir nuestra propuesta, debe de estar focalizada en el hecho de que en esos 3 años lo que voy a ir trabajando. Esto de mejorar las condiciones de acceso a la educación, ¿es viable en estos 3 años siguientes? Sí, porque se va a ir disminuyendo esas ideas de pronto en que estudiantes aquí solamente de cierto contexto y dejamos de lado a otros estudiantes que vienen del área dispersa, porque el derecho a la educación es a nivel nacional un derecho fundamental
y que el Estado boliviano garantiza mediante sus instituciones. Eso ya en la documentación que hemos llevado a estudio podrá notar, esas ideas salen ahí. Entonces, el objetivo, ¿qué va a ser? Si mi documento va a ser en cuanto a mejorar las condiciones, calidad, entonces tienen que focalizar eso, el objetivo general. No lo confundan en este escenario como un objetivo holístico en nuestra planificación. Tenemos esa lógica, pero siempre este nuestro objetivo general aquí va a estar el qué queremos lograr nosotros. ¿Qué queremos lograr? El objetivo traducirá ese escenario. Entonces, promover, podría ser, ¿no? Una educación de calidad en una educación de calidad, equidad y niveles de aprendizaje acordes a la necesidad, podemos colocar, ¿no? A la necesidad de las y los estudiantes en el contexto educativo de Yotala, digamos. Lo estoy haciendo de manera más sencilla, ¿ya? Estoy colocando primero, ahí ustedes pueden ampliar dependiendo de las problemáticas, de las acciones y los resultados que ustedes que están buscando para el distrito, porque no me puedo imaginar el sinfín de propuestas que en este momento están surgiendo en sus ideas, pero sí tiene que estar, uno, no pierdan de vista que ese su objetivo tiene que estar ligado a la calidad educativa, colegas, una educación de calidad. Tiene que estar, o sí, colegas, no se vayan a perder de eso, porque en los lineamientos en cuanto al trabajo de esos tres documentos preliminares, ese es el matiz general que se da. Uno, mejora de la calidad de la educación. Segundo, una educación para todas y para todos. El otro aspecto, y que está en este documento, es que sea a la realidad, ¿ya? Pueden utilizar contexto, pueden utilizar realidad. Y el otro aspecto es que es una educación que sea para las y los sujetos en este caso. Aquí se puede ampliar, implícitamente yo estoy aquí señalando el hecho de la comunidad misma, al señalar el contexto educativo. Ahí la necesidad de que la educación no puede ser de manera igualitaria en la estrategia aplicada misma. O sea, quiere decir que no se pueden utilizar las mismas estrategias en el distrito X con relación al otro distrito, porque las necesidades son distintas. Entonces, en función a eso, colegas, no vayan a olvidar eso. En su objetivo general, no olviden, no pierdan de vista lo que es la calidad de la educación, una educación que responda a la realidad, una educación que sea para todas y para todos y que sea en función a las necesidades que se tienen en el contexto. Esa es la base, colegas, para construir esta nuestra propuesta y o sí debemos de seguir la estructura de esta matriz. Bien, entonces, colegas, con eso finalizo, ¿ya? Sin antes reiterarles lo que les había, y esto seguramente ya lo tienen, ¿ya? Sin antes señalarles que aquí está la valoración, por ejemplo, que se tiene en cada uno de los aspectos, donde les decía, tiene que ser coherente. El diagnóstico señala, por ejemplo, hasta 20 puntos, lo que quiere decir que eso deba responder a los criterios que te mencionan el diagnóstico. Y en esta presentación, por ejemplo, eso está de manera más resumida, está en torno a este documento igual normativo, ¿ya? Esto no pierdan de vista este documento, no vayan a confundir también con aspectos que a otros cargos se está señalando, colegas. Ese es el aspecto que hoy venía a compartirles. Tomen en cuenta también este documento de líneas de acción, ¿ya? Los objetivos del desarrollo sostenible y el plan de desarrollo económico social. A veces es como pensar, y en algún momento sí les pasa, algunos colegas me decían, ¿por qué tienen que colocar otros documentos que no son del ámbito educativo? No, sino están tomando en cuenta aspectos que son parte del mismo de la política de gobierno actual,
pero que contribuyen al foco de atención educativo en adelante. Bien, colegas, entonces, si hay alguna pregunta, en este momento estoy presto para absorber sus preguntas y muchas gracias, colegas. Adelante entonces con las preguntas. Abraham, para coordinar las preguntas, por favor. Claro que sí, con todo gusto. Aquí con mucha atención a todo lo que nos estás indicando, estimado Rolando. A ver, es el turno de todos ustedes, los que aún están como presentes, por favor, adelante si tienen alguna pregunta. Solamente activan el micrófono y adelante. Bien, en el chat había que decía que si se está grabando, sí, se está grabando, seguramente lo van a volver a observar y eso les va a ayudar bastante. Así es. Bueno, al parecer no hay ninguna otra participación. Entonces estaríamos cerrando, estimados Rolando, con el Sí, muchas taller. gracias. Bueno, listo pues, estimados maestros, deber cumplido. Esta sesión se está grabando, por supuesto que sí, para poderles enviar al resto de colegas que han participado de esta capacitación de manera presencial allá en Sucre. Entendemos de que no siempre pueden conectarse, muchos maestros ya están en sus respectivas localidades y por tanto a veces no es sencillo conectarse por el tema de la señal y demás. Así que eso es lo que nos hizo conocer el ejecutivo, de que con la grabación se va a poder cumplir también con todos ellos. Muy bien, mi agradecimiento en especial al licenciado Rolando Flores por tan excelente exposición, por tan excelente preparación en el área. Se nota muchísimo la experiencia. Nos hubiera gustado mucho estar allá en Sucre acompañándole, pero bueno, psicoeducativa tiene varios compromisos, varios lugares del país, así que coordinar todo eso es un poco complicado. Muy bien, estimado Rolando, la despedida entonces y nos estaríamos viendo en una siguiente oportunidad. Bien, muchas gracias, Abraham, muy agradecido de trabajar en estos momentos, eso ayuda bastante. Esa retroalimentación constante te hace notar muchos detalles que de pronto en el camino se presentan. Pero Sí. pese a eso, cualquier duda en adelante, estamos ahí para colaborar. No, no por eso Perfecto, puedo preguntar al escuchado. perfecto. Listo. Bueno, cesamos entonces aquí la grabación y hasta una Ya. siguiente oportunidad, estimados maestros, maestras, directores. Un abrazo y bendiciones para todos. Por si acaso, los certificados se les va a comunicar directamente a los números que han provisto mediante la federación. ¿Ya? Un saludo, hasta luego. Hasta luego a todos. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego.